regreso a la parte final del tema de esta noche. Como han podido observar, durante la primera fase del programa hemos estado conversando sobre la potencial repercusión que podría tener en las relaciones entre el gobierno del licenciado Luis Abinader y del PRM y los principales partidos de oposición, la elección de una Junta Central Electoral que el partido principal de oposición, el PLD, ha objetado y que incluso tiene aparentemente señales de cierta inconformidad interna en el propio partido de gobierno. Bueno, evidentemente lo importante, a pesar de todo, es que la Junta funcione, que se instale pronto, que todos los nubarrones se disipen y que el país se encauce realmente nuevamente a partir del 2021, que será un año probablemente más difícil en los últimos 10 o 15 años en la historia de la República Dominicana. Yo quiero recuperar una pregunta que usted dijo, porque la situación realmente del país es muy gravosa. Fíjense, desde el 19 de marzo para acá, República Dominicana perdió 850,000 empleos, tanto suspendidos como desvinculados definitivamente. 857,000 empleos. El promedio salarial de esos 857,000 rondaba el 26%, 26,000 pesos. Pues de allá para acá solamente se han recuperado 400,000. Un estudio muy exhaustivo nos llevó a ver esos 400,000 que han llamado. El 59%, el promedio es 10,000 pesos. Fíjense la situación social del país. 400,000 quedan desvinculados totalmente de la economía formal. Pero de los que llamaron, el promedio salarial son 10,000 pesos. Es decir, 16,000 pesos menos promedio que lo que ganaban antes de la pandemia. Y eso es muy grave. Y en realidad, la pregunta que ustedes hacen, mirando la tendencia con toda esta crisis económica que no se va a superar en el 2021, yo soy de lo que digo que los líderes políticos tienen que asumir el optimismo con el pensamiento crítico en función del contexto de la realidad. Es como, por ejemplo, Fulcar, que decía que iba a ser 100%. Tú no puedes decirle a una sociedad donde el 27% tiene conectividad, tiene internet en su casa, donde el promedio de apagones en República Dominicana son 10 horas, y en los barrios hasta 20, 18 horas, y 3 días sin luz, y donde los pobres nada más tienen una sola televisión, pero tienen 3 niños y 4, no les va a llegar. Entonces, que tú logres que un 70% lleguen al éxito, ya lleguen a asumir la dosis, es un éxito. Porque el tiempo se recupera. Sí, se recupera. Lo perdido se recupera ahora, posteriormente, cuando la situación tienda a normalizarse. Pero los líderes no pueden generar expectativas más allá de las posibilidades reales, porque logrando el éxito pasarían como una derrota. Ahora, la situación que hemos descrito, no hace propicia un acercamiento político, echando a un lado las diferencias. Porque si hay algo que históricamente nos ha resultado difícil aquí en la República Dominicana, es aprender a vivir en una buena vecindad conservando las diferencias, ¿no? Yo creo que este es el momento propicio político para que el liderazgo dominicano se fortalezca, incluso desde el gobierno, y auspicie una conciliación nacional, porque eso es lo que amerita la situación que estamos atravesando en este momento. Un proceso de conciliación fuerte con compromisos más allá de las conveniencias de carácter político partidaria de cada uno de los partidos políticos. Irlanda lo logró en plena guerra. Dijeron, esto hay que conseguirlo, esto no se toca. No importa que nos sigamos matando en la calle, que protestantes con católicos, y el IRA siga haciendo lo que tenga que hacer, pero esto no se toca y tenemos que resolver este problema. Aquí no ha faltado esa voluntad política de ambas partes, de todas las partes, no ha faltado esa voluntad política. Yo pienso también, señores, que también hace falta a veces decisión de parte de quien dirige el Estado. Miguel hablaba ahorita de que quizás el año que viene sería el más crítico de los últimos 15 años. Yo me voy más allá, es decir, hace tiempo que nosotros no, quizás después de la revolución,
en esos primeros meses después de la revolución, vivimos una situación tan crítica como la que estamos viviendo ahora. Y el rebrote que están teniendo del coronavirus en los países europeos, nosotros no vamos a hacer la excepción. Un país con mucha incultura y con problemas económicos, ustedes van a ver cómo vamos a tener ese rebrote en enero y febrero por ahí. Porque ya incluso hasta los empresarios están pidiendo que se deje free los primeros 15 días o los segundos 15 días de diciembre. Es una barbaridad. Entonces el presidente tiene que tomar decisiones a veces, si se quiere, hasta autoritarias, como la tomó el presidente Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos cuando la recesión económica, que desarrolló su plan económico en el Congreso y le dijo, esto yo lo voy a cumplir, con el apoyo del Congreso o sin él. Es decir, hablamos haya que llegar a ese extremo, pero se necesitan decisiones drásticas para levantar la economía del país, sobre todo. Y hay un elemento que a mí me preocupa mucho, incluso la división política que se observa en el país, no solamente a nivel político, también se está observando en la cúpula empresarial por la disputa por la nueva presidencia del CONEP. Eso puede tener una repercusión política y económica terrible. Sí, pero más que eso, lo que ocurre en nuestro país es que no hay una cultura del consenso. La gente quiere ir a dialogar con base a los puntos que lo separan y no son capaces de hacer una agenda en base a los puntos que nos unen como nación. Entonces, se requiere trabajar el tema de desarrollar una cultura de negociación, tipo, diría yo, como lo viene desarrollando la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, y el liderazgo político requiere de desarrollar ese tipo de cultura de manera institucional, y todavía no hemos llegado ahí, pero creo que estamos muy cerca, porque alguna gente está subestimando la capacidad gerencial de Luis Abinader, pero yo creo que su fuerte está precisamente ahí, en esa capacidad de concertación, y por eso está en el poder. Incluso las reuniones que viene haciendo con el sector productivo, con el sector turístico, si somos capaces de ordenar la casa, en algún momento vamos a estar en capacidad de llegar a consenso. Lo que nos está faltando es saber cuáles son los puntos en los que estamos de acuerdo. Entonces, trabajar esos puntos y echar un poco a un lado, no abandonarlo, no es que nadie abandone sus pretensiones, pero que los echemos un poquito a un lado hasta que pasemos el Rubicón que tenemos. Y es ahí donde hay que hacer Aprobamos hace mucho tiempo la Estrategia Nacional de Desarrollo y no hemos podido llegar a concertar 2 de los 3 pactos que consagran ese acuerdo, porque el problema... Pero con ese desorden que hay en el COMPER no se podía. La lucha de intereses. El problema es que además de la lucha de intereses, yo creo que hay un tema cultural todavía que pesa más, porque los intereses se concilian. Y eso es una realidad, esa es la historia. La historia lo demuestra. El problema es que culturalmente los dominicanos creen que aceptar tu idea es una especie de claudicación vergonzosa. El jefismo, la cultura del jefismo. Sí, claro, ese es el problema. No son los intereses coinciden. Llega un momento que los intereses coinciden y se dan cuenta de que es una brutalidad seguir discutiendo sobre algo que da para todo el mundo. Entonces, el problema es nuestra cultura, nuestra cultura política. Creer que si yo estoy de acuerdo con Cándido y yo tenemos diferencias y yo acepto en un momento dado un punto de vista de él, yo he claudicado y he renunciado a mis principios. Sí. Ese es el problema. Y eso nos va a costar muchos años superar eso. Exacto, tenemos que desarrollar... Los órganos colegiados del país, aquí hay muchas instituciones con órganos colegiados y son sellos gomígrafos, e incluso hay muchos incumbentes que entienden que los órganos colegiados son molestia del funcionario, porque ahí no se va a consensuar nada, sino a imponer cosas. Entonces, por eso yo insisto en la cultura del diálogo, en la cultura de la negociación, con base a los puntos donde podemos estar de acuerdo. Y es ahí donde, porque si usted va a la mesa de negociación con base a lo que nos separa, no vamos a llegar a jugar.
Los intereses son una especie de un río cuando se bifurca al llegar al mar. ¿Qué forma? Una isla, un delta. Y en ese delta congenian y conviven todos los intereses que se habían dispersado en las dos corrientes de agua. El problema no es ese. Yo insisto en que el problema dominicano no es un problema esencialmente de intereses. Los intereses se concilian y negocian. Es que todavía, Miguel, tenemos la ideología trujillista. Hay dominicanos que tienen 20, 30 años, no conocen una Trujillo, pero es una herencia cultural. Entonces, lo que nos toca a nosotros, académicos, y ustedes como periodistas muy buenos, es desarrollar cada día más. Periodista usted. Periodista y escritor. Como dicen amigos míos, más periodista usted, señor Cández. Mire, desarrollar la cultura dialógica, desarrollar la cultura de la comprensión de la diversidad en medio de la tolerancia, porque siempre va a haber diferencia. Por ejemplo, aquí, Bueno y yo tenemos 95 puntos en comunes y 5 de diferencia. ¿Y en qué enfatizamos? En la diferencia, teniendo 95 puntos, en vez de olvidarnos de los 5. Entonces, es ahí que tenemos que desarrollar y construir esa cultura dialógica en el que permita que siempre va a haber diferencia. Aunque seamos de un mismo partido y uno es hermano, hay 7.800 millones de seres humanos y cada ser humano tiene su propia personalidad. Como decía Aristóteles, el ser humano es único e irrepetible. Y esa diferencia, esas individualidades, hacen que sobre un mismo hecho, un mismo fenómeno, tengamos puntos de vista diferentes, pero que eso no implica que no nos sentemos en la mesa a dialogar y buscar los mejores intereses de la sociedad. Pero ahora, ¿cuál sería la salida más adecuada? ¿Qué también lo impide? Y más sensata al problema de la Junta. Bueno, tenemos que aceptar primero que la Junta está ya integrada, ¿no? Ese es un dato irreversible. No se puede volver atrás. Ya esa fue una decisión que se tomó. El Senado ahora lo va a consagrar, lo va a juramentar y todo. Ahora, una vez comienza a funcionar esa Junta, ¿cuál debería ser las pautas y cuál debería ser el tipo de relación que esa Junta debería cultivar, no solamente con el partido del gobierno, sino con todos los actores políticos, que son igualmente importantes en una democracia? De entrada, los 5 miembros deben tener una apertura totalmente abierta, totalmente transparente con los actores políticos, entiéndase los partidos políticos, donde todas las decisiones se decidan con amplias discusiones entre todos los actores políticos y el Pleno. ¿Para qué? Para ir dándole incluso los elementos de confianza a aquellos actores políticos que, con razón o sin razón, estaban objetando, pero nada más a uno solo. Entonces, eso va dando validez. La práctica, la praxis social va demostrando que yo te tenía desconfianza, pero luego me doy cuenta que no había tanta diferencia en medio del proceso. Eso es lo que va a ocurrir. No va a haber grado de conflictividad. Bueno, si uno analiza los programas de gobierno de los dos principales partidos del país, el PRM, la FUPU y, la Fuerza del Pueblo y el PLD, uno verá que realmente hay unos grandes elementos de coincidencia, que las diferencias son de matices. Yo quiero llegar a sitio, me voy por allí y tú te vas por el otro lado, pero al final el objetivo es el mismo, pienso yo. El problema principal, escúchame, David, es que yo creo que como hablamos de la cultura política, en República Dominicana la cultura política se manifiesta de una manera muy particular, y es pensar en cómo yo hacer que fracase el que esté en el gobierno para yo crecer o beneficiarme. Y de ninguna manera se piensa en el bienestar de la población, aún en una situación de pandemia como la que estamos pasando. Y mientras estemos pensando de esa manera, estamos mal. Estamos mal. O sea, no creo que se pueda llegar a un acuerdo más de lo que tenemos hasta ahora. O sea, hay prácticamente una alianza, ¿no? Con el partido de gobierno y la Fuerza del Pueblo y otros partidos por ahí. Pero con el PLD, que es el principal partido de oposición, yo veo difícil que se llegue a un acuerdo entre el gobierno y esa organización política. Es que hay un acuerdo que es muy simple. El acuerdo que tiene que llegar la Junta es el de cumplir la Constitución y la ley
Y dentro de ese marco, entonces, los actores políticos no tienen más que sumarse a esa propuesta. Cuando la Junta comienza a hacerlo mal, es cuando se aparte de la Constitución o de la ley que lo habilita para hacer determinadas actividades. No debe salir nunca de ese marco, y dentro de ese marco todo consenso es posible, y fuera de ese marco la sociedad no va a aceptar ningún tipo de consenso. Entonces hay actores políticos que entienden que consensuar es aceptar la propuesta que ellos hacen, pero si se sale de la Constitución, si se sale de la ley, no es posible. Es decir, nosotros tenemos que habituarnos a cumplir con la majestad de la ley y no a buscarle bajadero a la ley, porque es que aquí se vive de buscarle bajadero a la ley, bajo el axioma de que el que hizo la ley hizo la trampa. Entonces, esa cultura debemos de dejarla a un lado y abocarnos a cumplir literalmente la ley. Lo que pasa, discúlpame Miguel, lo que pasa es que a veces hasta la misma Constitución es un poco dubitativa en los articulados, porque fíjense el problemita que hay con la segunda mayoría, ¿verdad? La segunda fuerza en el Congreso, para el que falta en el Senado para el Consejo Nacional de la Magistratura. En una parte te dice el partido o el bloque de partidos que sea la segunda fuerza. Entonces eso como que deja una duda en el ambiente. Y ese va a ser un elemento adicional de conflicto muy serio. Exactamente. En ningún momento dice el partido, el segundo partido que tenga mayoría, la segunda mayoría, que haya sacado la segunda mayoría de senadores, sino que tenga. De esos senadores que pasaron a la fuerza del pueblo, llegaron al Senado con el voto del Partido de la Liberación Dominicana, no con el voto de la fuerza del pueblo. Ese es el problema. Hay una discusión muy semántica que tarde o temprano se impondrá una versión, no necesariamente la justa, pero yo pienso que eso podría ser una fuente de disturbio y de confrontación muy seria. Yo creo que ahí hay consenso, Miguel, ya sobre eso. Ese tema ya fue superado y ya sí, igual que la Junta Central Electoral. Pero no importa la solución. Que la fuerza del pueblo se quede con la segunda mayoría o el otro. El problema es la raíz del problema. No, es que eso es el problema. Yo no soy abogado, corríjame, pero desde el punto de vista jurídico, Miguel, no hay ningún problema. Lo que ocurre es que un partido puede sacar 2 millones, supónganse. PLD sacó 1.700.000, supónganse, y la Fuerza del Pueblo 300.000. Las alianzas son resoluciones que establece la Junta Central Electoral. Tan pronto esas alianzas que están tasativamente escritas por la Junta, que son administrativas, tan pronto pasa el hecho en sí, ya eso se anula. Entonces tú puedes hacer una alianza para tal cosa y en el Congreso hacer otra. De todas maneras, por ejemplo, Fuerza del Pueblo sacó 6 y el PLD sacó 6, le tocaría al Pleno decidir. Pero ¿qué ocurre? Que los dos del PLD se juramentaron el mismo día como Fuerza del Pueblo. Si ellos lo hubiesen hecho un mes o 2 meses después y se pasan a Fuerza del Pueblo, ahí sí no hubiese tenido validez. Bueno, los fenicios inventaron la excusa y la usaron para justificar cualquier decisión, incluso en el ámbito comercial, donde fueron dueños de muchos mares. Caballeros, yo le estoy sumamente agradecido por esta magnífica oportunidad. Yo creo que el tema ha sido analizado con mucha altura, con mucha ponderación, y espero que el pueblo dominicano así lo entiende y actúe también con la ponderación, la franqueza, la sinceridad y el deseo de que las cosas mejoren en la República Dominicana. Gracias nuevamente por su atención. A los amigos televidentes les agradezco su permanencia en su aparato de televisión y les deseamos un buen fin de semana y estaremos de vuelta con ustedes nuevamente la semana que viene para otra edición nocturna. Hasta entonces. Gracias.